examen. Posteriormente les daré sus calificaciones probablemente mañana. Y lo que pues es creo conveniente comentarles, y cuando tengamos dudas, por favor, hay que expresarlas. Si quieren, hacemos alguna revisión de algún tema. Y pues es importante su participación. Entonces vamos a ver hoy lo referente a la neurocisticercosis. Es un tema que ustedes ya vieron en otra materia, seguramente en parasitología, o sea que vamos a ver solamente las cosas más específicas del sistema nervioso central. Bueno, la neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central, o sea, no es la única. Tenemos varios parásitos, inclusive hasta amiba tenemos en el cerebro, en algunos casos muy raros. Pero la cisticercosis o la neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más frecuente del sistema nervioso central. Y el hombre es huésped intermediario de la Taenia solium al infestarse con su forma larvaria que se llama cisticerco. Es la forma larvaria de la Taenia solium. Y se aloja principalmente en el ojo, en los músculos y en el sistema nervioso central. La Taenia solium, como ustedes la conocen, pone sus huevecillos, que son muchísimos, a nivel intestinal, y posteriormente estos huevecillos se convierten en cisticercos, que es la forma larvaria. Muchas de las cosas que tenemos como leyendas urbanas es que si comemos carne de cerdo con cisticercos nos va a dar cisticercosis. Entonces, esto es importante porque es la idea que la gente tiene normalmente. La cisticercosis no se da por ingerir carne con cisticercos. Si nosotros comemos carne contaminada con cisticercosis, que esté mal cocida, nos va a dar teniasis, no cisticercosis. Inclusive en algunos lugares a esta carne que está infestada, incluso se le ven los cisticercos, se le llama tomatillo. La carne contaminada con cisticercosis de cerdo, cuando la ingerimos que está mal cocida, nos va a dar teniasis. Entonces esto es muy importante. Con esto se rompe la idea de que nosotros no debemos de comer carne de cerdo. Se le llama cisticerco porque es un quiste. Tiene un quiste y un excólex, que es prácticamente el cuerpo de una teniasis pequeña. Esto es lo que ustedes ya saben. Sabemos que la Taenia solium produce sus huevecillos. Generalmente cuando nosotros tenemos Taenia solium, estamos infectados de Taenia solium en el intestino. Y la defecación al ras del suelo, que es una de las cosas importantes. No el aire libre, es a ras del suelo, ¿verdad? La contaminación de los alimentos por dispersión de los huevecillos. El cerdo comiendo heces le va a dar cisticercosis al cerdo. Si nosotros comemos esa carne con cisticercos, nos va a dar teniasis. Entonces, la contaminación de los alimentos es la principal fuerza de propaganda del cisticerco, o más bien de los huevecillos de la tenia. Y si ustedes ven el dibujito, aquí no aparece la carne. Porque cuando ustedes van a comer algún alimento, principalmente un taco, por ejemplo, de carnitas, que es lo común, ustedes van a muchos de los puestos que están cerca de la escuela, ¿verdad? Las personas que trabajan ahí, pues no tienen un baño o no tienen posibilidad de estarse lavando las manos constantemente y manejan alimentos, manejan dinero. Y ustedes piden su carne bien frita, ¿verdad? En el aceite ahí. Pero no se comen el taco solamente con carnita. Si ustedes se comieran el taco con carnitas, pues seguramente no van a tener ningún problema. Pero así no sabe bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el taco de carnitas? Pues para empezar le ponemos lo que llaman mucha gente de jardín, que son cilantro y cebolla picada. Esas legumbres o vegetales crecen a ras del suelo. ¿Con qué irrigan esas vegetales? Con aguas negras.
Entonces, por lo tanto, esos vegetales que ustedes no comen, cuando le agregan al taco de carnitas que no están bien limpias o desinfectadas, pues pueden provocar ahí que tengamos nosotros neurocistercosis. O sea, la carne no es el problema, el cerdo no es el problema. El problema es la contaminación de esa carne con eso que le ponemos para que nos dé sabor. Le ponemos salsa, ¿verdad? Y la salsa también la hacen con legumbres o vegetales que crecen al ras del suelo, chiles, cebollas, tomates, ¿verdad? Y bueno, pues muchos de nosotros, bueno, yo no, porque no me gusta, pero muchos de ustedes o de la gente, pues aparte de eso, que le gusta acompañar sus tacos con, ahí está, vegetal rojo con blanco. ¿Cómo se llama este vegetal rojo? Rábano. Rábanos. Con rábano. Exactamente, con rabanitos, ¿verdad? Que también están contaminados, ¿verdad? Y pues como nosotros ponemos muy fuerte, dijimos, ¿qué quiere tomar? Pues deme un licuado de fresa, que las fresas son frutas que crecen a ras del suelo. Entonces, por eso es que nos da cisticercosis, por comer alimentos contaminados, no por el cerdito, pobrecito cerdito, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar cisticercosis. El cisticercosis va a nuestro cerebro, al ojo, al músculo, y entonces nos da una serie de afectaciones que depende mucho de dónde se localice. Los síntomas, porque el cisticerco puede depositarse en cualquier sitio del sistema nervioso central, inclusive a nivel medular, en el espacio subaracnoideo principalmente. Entonces, ¿de qué dependen los signos y síntomas del cisticercosis? Porque hay gente que puede haber tenido cisticercosis y no tener ningún problema, y hay gente que muere por tener cisticercosis. Afortunadamente ya es menos frecuente. Antes, en tiempos que teníamos en el capítulo de cisticercosis, pues lo escribían mexicanos o latinoamericanos, porque obviamente los ingleses, los americanos, pues no tienen tanto problema como esto. Inclusive uno de los doctores, el doctor Julio Sotelo, era una eminencia en cisticercosis. Muchos artículos publicados acerca de cisticerco y su tratamiento. Entonces, ¿de qué depende la respuesta que tengamos ante un cisticerco en el cerebro? Pues primero depende de la respuesta inmunológica de cada paciente. Cada paciente es diferente y tenemos una respuesta al cisticerco. Hay mayor severidad en las mujeres tienen mayores datos clínicos que los hombres. También depende de dónde se localice. Se puede localizar intraventricularmente y nos va a dar hidrocefalia. Se puede localizar cerca del área motora y nos va a dar crisis convulsivas, déficit motor. Se puede localizar incluso extra medular y nos va a dar un síndrome de compresión medular. También depende del número de parásitos. No es lo mismo que tengamos uno a que tengamos 10 o 20. También depende mucho si el cisticerco está vivo o está muerto. Y puede darnos cisticercosis en cualquier etapa, más frecuente la tercera, pero en cualquier etapa, ya que estamos comiendo, ya que podemos comernos con alimentos cualquiera, nos va a dar cisticercosis. Entonces el cisticerco tiene 4 etapas. Primero, cuando está vivito, es un quiste lleno de un líquido transparente y la etapa vesicular. Posteriormente se va haciendo un poco más espeso este líquido y pasa a su segunda etapa, que es la etapa coloidal. Y posteriormente se empieza a llenar de gránulos, ya casi, digamos, incluso con alguna calcificación, y es una etapa ya tardía del cisticerco, en la que se llama etapa granulomatosa, hasta que muere. Y al morir se calcifica. Y que es la etapa de calcificación, que es muchas veces hallazgo en las tomografías que tomamos por otro tipo de problemas. Una foto de un cisticerco vesicular, ¿verdad? Un quiste con líquido transparente. Para esto, como se localiza o depende mucho su sintomatología de la tolerancia inmunológica, del sitio donde está, del tamaño, del número, y si está vivo o está muerto, entonces los autores dividen las manifestaciones clínicas o la clasificación desde el punto de vista cuadro clínico, lo dividen en formas activas y formas inactivas. Formas activas cuando está vivo, formas inactivas cuando está muerto. Formas activas, recuerden que es un parásito y el parásito hace una respuesta inflamatoria del cerebro. Entonces, lo que nos puede provocar el cisticerco es una aracnoiditis. Y la aracnoiditis nos puede dar cefalea y vómito. Nos puede dar un problema de inflamación y afectación de los nervios craneales, especialmente el óptico. Y hay gente que desarrolla lo que se llama neuritis opto
quiasmática, o sea, del quiasma, y queda ciego el paciente por una cisticercosis. La aracnoiditis también nos puede dar un proceso inflamatorio irritativo de los vasos sanguíneos y nos puede provocar un infarto cerebral, o sea, se comporta como si fuera un EBC. Nos puede dar hidrocefalia, secundaria a una meningitis cisticercosa o a un cisticerco intraventricular. Nos puede dar datos como de un tumor, como un quiste parenquimatoso con crisis convulsivas. Como les comentaba, un infarto cerebral por vasculitis, un quiste gigante se comporta como si tuviéramos algo ocupativo, un quiste intraventricular con hidrocefalia o un quiste espinal con incluso problemas de daño o déficit neurológico de la médula. Como ustedes ven, pues son varios tipos de localización. Cuando ya está inactivo, pues obviamente aparecen las calcificaciones y podemos tener digamos, complicación de un problema de esto, una fibrosis meningia y esto nos va a dar hidrocefalia. Yo recuerdo mucho cuando esto era reciente, que obviamente había muchísimo más cisticercosis, los pacientes con hidrocefalia secundaria de cisticercosis eran casos problemas porque se tapaba la válvula constantemente, requerían muchas revisiones y quedaban con muchas secuelas neurológicas. El líquido que nosotros tomábamos como muestra del cisticerco, de la hidrocefalia por cisticercosis, tenía como detritus, como cosas así que tapaban las válvulas. Y era un problema pues grave porque pacientes regresaban constantemente a revisión del sistema porque se tapaba. Dentro de los cuadros clínicos, dentro de los datos que nos da la clínica, pues son muchos, ¿verdad? Son varios. Cefalea. Hasta hace unos años, y si recuerdan si hablamos de tumores, la primera causa de epilepsia tardía en México era un cisticerco. La primera causa de que tuviéramos una crisis convulsiva de pronto en la edad adulta era un cisticerco. Actualmente lo que tenemos que pensar es que sea un tumor, pero realmente la crisis epiléptica tardía es muy frecuente secundaria a cisticercosis. Puede haber signos neurológicos focales, déficit, por ejemplo, afectación motora, sensitiva. Si es a nivel frontal, por ejemplo, nos puede dar un deterioro intelectual progresivo y confundirse con una demencia, imagínense, por un cisticerco. Como les comentaba, puede haber una neuritis optoquiasmática y puede darnos una afectación visual, incluso amaurosis total. O que ser tanto que se comporta como un tumor. ¿Cómo se ve el diagnóstico? Pues obviamente es clínico, nos da generalmente datos de hipertensión craneana o nos da datos de epilepsia tardía y pues mandamos estudios, tomografía y resonancia magnética. ¿Cómo se ve en la tomografía? Pues son calcificaciones, pues está muerto. Es muy importante comentarle esto. Normalmente la costumbre que tenemos es cuando vemos una tomografía y vemos calcificaciones que no son normales, decimos, mira un cisticerco muerto. Realmente no debemos de catalogar a todas las calcificaciones como cisticercos muertos, sino debemos de decir que es un granuloma calcificado, punto. Que puede ser cisticerco o no, puede ser otra etiología. Entonces, la otra, cuando está vivo y es un quiste vivo en la etapa coloidal y que el huésped, nosotros, lo toleramos, pues se ve una lesión hipodensa porque tiene un líquido bien definida, no tiene edema ni reforzamiento con medio de contraste porque pues nuestro cerebro lo acepta como huésped, ¿verdad? Llega un cisco al cerebro, sí, pasa adelante, alójate, donde tú quieras, ponte cómodo y estamos ahí sin problemas. Pero ¿qué pasa con este cisticerco que empieza con su cerebro? Pues ya no está a gusto, quiere más, quiere invadir, se quiere apropiar, donde vive y entonces empieza a hacer un problema de tipo inflamatorio. Y entonces en la tomografía se ve igual la lesión hipodensa o isodensa, pero ya tiene edema cerebral, perilesional. Por eso se ve mal definido y refuerza el medio de contraste. Se le llama fase encefalítica. Y también lo más grave es que tenga un edema difuso de toda la sustancia blanca, que tenga por el edema colapso ventricular, obviamente, borramiento de las cisternas y tenga zonas hipercaptantes de medio de contraste y eso es una encefalitis cisticercosa, que es una entidad muy, muy grave. Por eso es que es importante hacer un diagnóstico. Recuerden, cursa con edema cerebral. Aquí tenemos unas imágenes en la cual vemos una tomografía
con el lado derecho de ustedes, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calcificaciones, que lo más común es que sea un cisticerco. Aquí vemos en el lado izquierdo, vemos una sola, ¿verdad? Puede haber una o múltiples. Una resonancia magnética, vean una lesión hipodensa, o bueno, más bien hipointensa, con una cápsula. Aquí no se ve mucho reforzamiento porque seguramente está en etapa vesicular, está con tolerancia inmunológica. Cuando este problema tiene edema perilesional y esta lesión anular con hipointensidad, puede semejar, y es un diagnóstico diferencial desde el punto de vista de imagen, de un absceso cerebral e incluso de un glioblastoma multiforme. Así puede ser. Vean ustedes otro paciente, otro estudio con un quiste, pero ya con edema perilesional. Ya está con fase encefalítica. Bueno, ¿qué les puedo decir? Parece que es Gruyère, ¿no? Tiene muchísimos quistes y si ustedes ven en esta resonancia magnética podemos incluso identificar en el interior del quiste el escólex. Se está asomando ahí, la cabecita del cister. Vean, son muchos, muchos. Aquí tenemos un quiste intraventricular que nos está provocando hidrocefalia y unos quistes en la cisterna magna, vean, grandes. Un quiste intraventricular y otro quiste intraparenquimatoso. Esto nos da problema de hidrocefalia muy severa y aguda. Inclusive, si el cisticerco se encontrara en el cuarto ventrículo, el paciente de pronto puede hacer un giro inesperado, puede voltear la cabeza o un movimiento raro, y el cisticerco de pronto que está en el cuarto ventrículo bloquea la circulación de líquido esfalorraquídeo y desarrolla una hidrocefalia aguda, una cefalea intensa, incluso pérdida de estado de alerta. Esto se llama signo de Bruns. Bueno, aquí tenemos un corte de patología, en la cual pues obviamente no sobrevive a la cisticercosis. Aquí tenemos un cisterco aquí en la cisterna, un cisterco también como hallazgo de patología. Y aparte de esto, lo que tenemos que hacer es exámenes de laboratorio. ¿Qué tenemos que hacer el examen de laboratorio? Pues la biometría nos va a dar elevaciones mononucleares, pero realmente es inespecífica, y tenemos que hacer un citoquímico de líquido cefalorraquídeo. El citoquímico del líquido cefalorraquídeo nos va a mostrar un incremento en la cantidad de proteínas y un poco de celularidad a expensas de mononucleares. Y los dos estudios que se usan para diagnosticar cisticercosis en líquido cefalorraquídeo es la reacción de Nieto y el famoso ELISA, que es ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, especialmente anticuerpos IgM, que lo ideal es hacerse en líquido cefalorraquídeo, pero hay algunos laboratorios que lo pueden hacer en sangre, aunque no es tan específico. Lo ideal sería hacerlo en líquido cefalorraquídeo. Tratamiento es médico y quirúrgico. El medicamento que se ha usado hace muchos años se llama praziquantel. Su dosis es de 50 miligramos al kilo por día, pero el problema del praziquantel, que fue el de los primeros que salió, son, uno, es muy caro. Segundo lugar, como debemos de recordar que tiene un problema inflamatorio de edema cerebral, aparte del medicamento para los cisticercosis, tenemos que emplear medicamentos para el edema cerebral. Y una de las cosas que vamos a usar y que actúan aquí en este caso es los esteroides. Entonces, el praziquantel disminuye su efectividad cuando usamos esteroides, por eso es que no es muy recomendable. El que se usa desde hace también varios años y con muy buenos resultados es el albendazol. Es más barato y aparte no interfiere con la acción de los esteroides. La dosis de albendazol es de 15 miligramos por kilo por día por 10 días. Inicialmente se daba 30 días, después se bajó a 15 y con 10 días es más que suficiente. Obviamente, si tenemos pacientes con muchos cisticercos, este medicamento puede hacer una reacción del paciente en forma tan importante que puede provocar edema cerebral severo y el paciente requiere incluso estar internado, hospitalizado para pasarle medicamentos intravenosos y cuidar su tipo de respiración porque puede presentar un cuadro de crisis convulsivas muy importante o de hipertensión craneana secundaria al edema que va a provocar la reacción de este cisticerco cuando estamos atacando. Entonces, aparte de esto, pues hay que dar antiinflamatorios, como hemos comentado, se usa la dexametasona o esteroides, analgésicos
y anticonvulsivantes o antiepilépticos. Es lo que tenemos que hacer. Pero ante todo, pues es la prevención. Entonces, para que no tengamos un cerebro como este, lo que tenemos que hacer es prevención. Lavarnos las manos, tomar alimentos que estemos seguros que están desinfectados. Bueno, pero pues es parte del mexicano, no saben los tacos igual en la calle que en la casa, entonces, pues bueno, simplemente esto es prevención. Afortunadamente ya no hay tanto como anteriormente había, pero sí es importante que nosotros sepamos que las causas de epilepsia tardía, una de las principales es la cisticercosis. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta o duda? ¿Comentario? ¿O ya nos vamos Doctor, a ir? Sí. perdón, la hidrocefalia que se presenta en este caso es por obstrucción, ¿verdad? Sí, puede ser secundaria primero. Si es un quiste grande, a obstrucción. Pero si es una inflamación, nos puede dar una hidrocefalia por disminución en la absorción. O sea, porque inflama las meninges y afecta y, digamos, cicatriza, por decir algo, fibrosa, las vellosidades aracnoideas. Ok, Ujú. gracias, doctor. Gracias a ti. ¿Alguien más? Doctor, Sí, ¿cómo? cuando se daña el cerebro ya por el cisticerco, ¿ya no hay manera de revertir el daño? No es muy difícil, pero digamos, por eso es que hay que hacer el diagnóstico a veces en forma temprana, pero hay pacientes que quedan ya con secuelas. Por ejemplo, yo vi muchos pacientes con problemas ya de amaurosis importante o con datos de demencia, a pesar de que se había operado y a pesar de que ya no tenía clínicamente, o más bien de imagen y clínicamente por laboratorio, cisticercosis, pero ya quedaban con muchas secuelas, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes les va bien cuando se detectan y se pueden tratar en forma adecuada. Inclusive se pueden operar. Si hay un quiste muy grande, se hace una cirugía para quitar ese quiste o incluso se hace una endoscopía si hay un cisticerco intraventricular. Pero cuando ya tienen un cuadro neurológico muy importante, a veces sí quedan secuelas. ¿Sí alguien Gracias, más? doctor. Ok, gracias. Bueno, Doctor, nos una imagen donde se veía el Scolex. ¿La puede volver a mostrar? Es que no alcancé a verlo bien. aquí está, mira, eso que está pequeñito, pero aquí el puntito blanco que ves dentro de los quistes es el Scolex. Es como la cabeza del tenium con sus ventosas, bueno, sus ventosas nada más en pequeño. Es el famoso Scolex. Entonces, pues qué lástima que no estamos en presencial, si no nos iríamos a comer unos tacos ahorita de carnitas. Antes que se me olvide, el día de mañana voy a tener 2 cirugías rápidas, es un levantamiento de una fractura y una hidrocefalia. Eh, si gustan ir, pónganse de acuerdo. Necesitaría que fueran 2 de ustedes, por favor. Los esperaría yo en el Hospital para el Niño Poblano a las 9 de la mañana. Es en el primer piso, en quirófano, con pues una bata nada más y su uniforme quirúrgico en una bolsa. Entonces, si ustedes, el que quiera, ¿verdad? No es a fuerza, si ustedes se ponen de acuerdo, nos veremos el día de mañana a las 9 de la mañana para que ustedes puedan entrar a una cirugía, si es que les interesa, obviamente. Entonces, me mandan un mensaje si es que aceptan a que vaya alguno de ustedes y sus nombres que, para que podamos vernos el día de mañana, ¿vale? Y si Sí, no hay doctor. ninguna cosa, pues muchas gracias. Continuamos mañana con tumores, ¿verdad? Más nos toca ver, continuar tumores, ¿verdad? Bueno, Creo que ya le avanzamos en tumores, doctor. creo que nos quedamos Sí, doctor, ya vimos tumores. pero no creo que no hemos terminado, ¿sí? Creo que no. Bueno, Creo mañana que no los terminamos, pero vimos algunos. sale, vale. Mañana entonces continuamos. Sí, Muchas doctor, muchas gracias. Claro, gracias. doctor. Doctor,